Buenas tardes a todos. Agradecerles la presencia y en realidad el tema de la charla que refiere a calidad de la leche para el consumo humano, pudiera ser que uno esté pensando que voy a hablar de parámetros desde lo que es desde el punto de vista del Ministerio de Salud o esas cosas, ¿verdad? Pero no, lo que refiere la charla es acerca de los recuentos bacteriales en la leche, ¿verdad? Cómo podemos trabajar nosotros desde la lechería para obtener recuentos mínimos de microbiología en la leche. Pudiéramos hablar de otras cosas también de la leche, como lo son los conteos somáticos, ¿verdad? Pero para efectos de esta presentación el enfoque va a ser microbiología en la leche. Lo vamos a desarrollar más hacia ese sentido de los recuentos microbiológicos. Por ahí sale algún temilla de somáticas, pero no vamos a ahondar en el tema. Mi nombre es Eric Quintana, como lo mencionaban ellos, y siéntanse en la libertad de cuando tengan alguna consulta, anotarla por ahí para que la podamos evacuar al final si es del caso. Ok, ¿por qué es que buscamos en las plantas que acopian la leche y aún cuando destináramos la leche para hacer queso u otros derivados propiamente en la finca, por qué buscamos calidad de leche? Básicamente en las plantas buscan calidad de leche porque la materia prima como tal va a determinar el rendimiento que va a tener en el producto terminado. Nunca una leche de baja calidad va a darnos el mismo rendimiento para la producción de queso, para la producción de helados en sí derivados, que una leche que tenga una buena calidad. Por eso es que se mitiga tanto en la calidad, no solo a nivel microbiológico, sino también a nivel de conteo de células somáticas, que por ahí vamos a ver, ¿verdad? ¿Por qué le sirve también al productor? Porque si la planta tiene una escala de incentivos, el productor va a poder percibir los incentivos por ese volumen de leche que está entregando. Lo que pasa es que a veces los productores no vemos, solo vemos el volumen y lo que nos pagan de volumen. Y estamos fuera de la escala de premiación o de incentivo de la planta, pero no nos interesa estar dentro de esa escala. Es parte del dinero que no percibimos y que como tampoco nos lo están sacando de la bolsa, no sentimos que nos hace falta. El problema es cuando la planta pone una escala y también dentro de esa escala va un castigo. Entonces ahí es donde sí nos ponemos a trabajar sobre calidad de leche en la finca. Pero si la planta comete el error de solo dar incentivo y no poner castigo, el productor no se va a mover hacia el incentivo y tampoco se va a preocupar por entregar leche de calidad porque no hay un castigo. Entonces, nos sirve a todos. El producto terminado de una empresa procesadora va a tener una mayor vida útil en el anaquel cuando la leche es de mayor calidad. El sabor, entre otras cosas, va a ser de mejor calidad. No es lo mismo que abramos un empaque de leche, ¿verdad?, cuya fecha de vencimiento está para junio o agosto, por ejemplo, y cuando lo abrimos ya está mal. A pesar de que se ha mantenido todo el proceso de almacenamiento y la abrimos y está dañado. ¿Por qué? Porque probablemente estamos trabajando con una materia prima de mala calidad que no nos cumplió la vida útil en el anaquel. Entonces eso afecta también la reputación de esa misma empresa que acopia y procesa y envasa la leche. Porque se va regando el comentario de que la leche de tal empresa aún no ha cumplido la vida útil y cuando usted la abre ya está mala. Entonces la empresa pierde también mercado y es más difícil recuperar un cliente, ¿verdad?, que hacer uno nuevo. Porque ese cliente ya te conoció y ya sabe cómo son sus productos y sabe que no cumplen con los estándares de calidad, y volverlo a traer a comprar mi marca es más difícil que hacer un cliente nuevo. Entonces, todo eso va englobado en la imagen también de la empresa que acopia la leche. Hablando de lo que es calidad de leche, ¿verdad?, sabemos que es un líquido blanco ahí que tiene un porcentaje de sólidos, tiene agua y fue diseñado, Dios lo diseñó para que alimentara la cría inicialmente, ¿sí? Hace cientos de miles de años, la vaca normal solo producía el volumen de leche para alimentar a su cría.
podían ser unos 2, 3 litros al día. Conforme fuimos mejorando la genética, fuimos haciendo animales de alta producción, ¿verdad? Pero la razón de ser de esa leche era para alimentar la cría solamente, ¿sí? Y cuando hablamos de calidad de leche siempre tenemos que pensar en 3 pilares claves donde se aborda la calidad de la leche. 3 tipos de calidad que evaluamos y que debemos de tener presente los que estamos en esto de las lecherías. Una es la composicional, otra es la sanitaria y una tercera que es la higiénica, ¿verdad? Las 3 deben de ir acompañadas y las 3 deben tener regulaciones, incluso regulaciones estrictas a nivel de gobierno en el caso de, por ejemplo, la sanitaria, ¿verdad? La composicional ya todos la sabemos y esta es una de las que le interesa a la planta. Porque a partir de esta es donde puede obtener el rendimiento de esa leche para producir los distintos productos derivados de esta. Es básicamente cuánta grasa, cuánta proteína, cuántos sólidos tiene la leche, sin que sobrepase el porcentaje de agua que normalmente tiene la leche, o punto crioscópico, ¿verdad? Porque tampoco podemos estar pensando en que le vamos a agregar agua a la leche porque es un parámetro que se mide. Entonces, básicamente, esto es la calidad composicional. Grasa, proteína, sólidos en general, que puede variar entre las diferentes especies y también dentro de una misma especie. Por ejemplo, si vemos la tabla ahí, el delfín, ¿verdad?, que es un mamífero, es el mamífero que tiene mayor porcentaje de grasa y proteína en la leche y el menor porcentaje de agua, ¿verdad? Entonces varía entre especies y varía dentro de la misma especie. Por ejemplo, la raza Holstein no produce los mismos sólidos que produce la raza Jersey, ¿verdad? Estamos acostumbrados a escuchar que la Jersey produce más sólidos y el lema de los jerseyistas es más sólidos con Jersey, ¿verdad? Entonces, la composicional básicamente es eso, es de interés de la planta. Claro, hay incentivo también por tener un buen conteo de sólidos, perdón. La sanitaria está ligada a la inocuidad. Inocuidad es qué tanto puede afectar la salud del ser humano un alimento o una sustancia. Entonces la sanitaria que conocemos en el MIDA y el Ministerio de Agricultura y Ganadería es la que llamaríamos en industria la inocuidad, que es que la leche esté libre de todos estos organismos contagiosos que son transmisibles al ser humano, como la tuberculosis, la leptospira, la brucelosis, y para eso es donde viene la regulación del gobierno muy estricta, con un chequeo, un control de laboratorio, un análisis de sangre a los animales, por lo menos anualizados, para que este tipo de animales que salgan con alguna de estas bacterias o estas enfermedades sean eliminados del acto. Y la que nos interesa en el tema de hoy, la higiénica, ¿verdad?, que es la que refleja con qué grado de higiene manipulamos la leche nosotros, desde que la empezamos a extraer de la vaca hasta que llega a la planta. Es toda una cadena y esta es la que más dolor de cabeza nos da muchas veces, porque es la más susceptible al cambio. Es tan susceptible que usted podría tener un tipo de microorganismos cuando la leche sale del pezón de la vaca, y cuando se recoge en el tanque hay otros microorganismos que no estaban ahí en el pezón de la vaca, ¿verdad? Se llegaron a la leche a través de una gran cadena, que puede ser desde las manos del ordeñador, el equipo de ordeño mismo, el tanque de almacenamiento o los tarros como queramos llamarlos, y adquiere por contaminación cruzada otra población diferente de microorganismos. Entonces es la más susceptible. Otros indicadores de la calidad higiénica son los conteos de células somáticas, ¿verdad?, que reflejan la salud de la ubre, que ese es un tema completamente aparte, muy interesante, pero hoy vamos a hablar de lo que es microbiología, ¿sí? Ahí hay algunos parámetros o indicadores o métodos de evaluación de la calidad, ¿sí? El más sencillo sería el conteo de unidades formadoras de colonia, ¿verdad?, a microscopio, ¿sí? Otro conteo que acostumbra hacer la planta es después de pasteurizar en el laboratorio,
Eso es muy importante, todas las plantas lo hacen, ¿verdad? Para ver cómo está el proceso de pasteurización. Lo que pasa es que los productores a veces pensamos que la planta va a arreglar todo lo que mandemos nosotros a la finca, a la planta. Y eso es un error que cometemos. Aunque la planta tiene el proceso de pasteurización, que es calentar la leche a 70, 72 grados durante X cantidad de segundos, y hay plantas que tienen el proceso de UHT, que es ultra alta temperatura, ¿verdad? 160 grados durante 2 segundos, creemos que va a matar todo. Entonces mandamos la leche a como salga. Ese es el grave error, ¿verdad? Porque la calidad de la leche se obtiene en la finca, no hay otro lugar. La planta muy poco puede hacer por mejorar la calidad de la leche. Se pasteuriza, pero aún así quedan bacterias vivas que soportan los 70 grados. Ah, pero entonces le metemos UHT. Ok, sí, está bien. Ahí sí matamos todas las bacterias, pero quedan las esporas de las bacterias, que son, digamos, los huevecillos de la bacteria, por ponerle un nombre coloquial, ¿sí? Y se estima que un buen proceso de UHT deja entre 2 a 3 esporas por mililitro de leche. Eso significa que en un litro tendríamos de 2.000 a 3.000 esporas, que luego van a eclosionar y se van a convertir en las bacterias. Esas famosas esporas son las que nos impiden en la planta ponerle al cartón vida útil de la leche para siempre. ¿Ven? Porque siempre van a quedar. Y entre más bacterias mande el productor, más esporas hay. Por eso es que el productor juega un papel importantísimo cuando manda una leche con bajos conteos microbiológicos, porque la relación con esporas va a ser baja. Entonces esa planta va a tener un proceso de UHT no perfecto, porque no lo existe. Siempre al menos va a quedar hasta punto 22 esporas por mililitro, ¿verdad? Siempre van a haber esporas en la leche, pero no es lo mismo que andar en el parámetro de 2 a 3, ¿sí? Entonces, entre menos microorganismos mandemos, mejor va a ser la calidad de la leche, mejor va a ser el proceso de pasteurización o de UHT de esa leche y mejor la calidad del producto terminado, ¿sí? Y les mencionaba a ustedes también la medición del punto microscópico, que es el agua en la leche, ¿verdad? Que eso lo que evalúa básicamente es que no se rompa la relación de sólidos totales y agua que debe tener una leche, por aquellos productores que acostumbraban en algún momento echarle agua a la leche. Pudiera ser que el punto microscópico de la leche esté alto y que el productor esté siendo honesto y no le esté agregando agua. Puede suceder, claro que puede suceder. Hay situaciones, una de ellas podría ser que el ordeñador esté robando leche y para rellenar el volumen, porque llevo el conteo, le echo agua, pero el productor no se da cuenta. O pudiera ser que el tanque esté congelando, y si el tanque está congelando la leche porque el agitador está malo, al congelar la leche se condensan los átomos de hidrógeno y oxígeno que están en este ambiente también y condensa agua, como cuando sacamos una botella del refrigerador y la ponemos en esa mesa. Y al momento empezamos a ver que hay gotas fuera de la botella. Es la condensación de hidrógeno y oxígeno del ambiente porque la botella está fría. Entonces, si nuestro tanque congela y el agitador tras de eso no está funcionando bien, vamos a tener punto microscópico alto. Una etapa de unos 15 días con puntos microscópicos altos normales es cuando estamos en la transición de la época seca a la época lluviosa. Cuando los forrajes adquieren más humedad y el animal consume más líquido de lo normal, porque está consumiendo menos fibra. Entonces tiende a subir el punto microscópico en la leche, ¿verdad? Pero esas son las excepciones. Uno no espera que el productor le esté agregando agua a la leche, ¿ok? Y este es el famoso conteo entonces microbiológico de unidades formadores de colonias, que es lo mínimo que uno podría hacer. Bueno, todavía hay empresas en la región que lo que hacen es la prueba de reductasa, ¿verdad? Pero esa prueba está obsoleta, quedó en el pasado, no nos dice gran cosa de la microbiología de la leche. Nos puede guiar, pero no. Lo mínimo que uno debería de tener en una planta procesadora es el conteo de unidades formadoras de colonias. Y para una leche que sea considerada de alta calidad debe ser menor a 100.000 por cada mililitro, las UFC.
Una unidad formadora de colonias es una bolita de estas que vemos acá. Lo que hace el laboratorista es que toma la muestra de leche que se recogió de la finca del señor, ¿verdad? La diluye a 10 partes, la siembra en una placa Petri, así se dice, se siembra, ¿verdad? Y se cuenta lo que nació. Por eso se llama formadoras. Se sabe que cada una de estas surgió a partir de al menos una bacteria, porque la materia no se crea ni se destruye, ¿verdad? Entonces, se sabe que una unidad formadora es a partir de al menos una bacteria. Entonces, tantas colonias se formen, se extrapola por mililitro de leche y es donde nos dan el dato de que nuestra leche es millonaria en bacterias o anda muy bien en conteo. El pequeño error o margen de error que tiene el conteo de unidades formadoras de colonias es que no cuenta lo muerto, porque lo muerto no nace. En la leche también van bacterias muertas, ¿sí? Y los sistemas modernos de evaluación de la leche hoy día al microscopio, ¿verdad? O computarizado, ya cuentan también las bacterias muertas, ¿sí? Este método, el errorcillo que tiene es que no cuenta lo muerto, porque cuenta solo lo que nace. Y el otro errorcito que tiene, o margen de error que nos induce, es que como esta colonia se pudo haber formado por una bacteria, se pudo haber formado por 3 que estaban ahí, o por 10, o por 15. Es el otro margen que nos induce al error. Pero no andemos mucho, perdón, ahí me pasé unas. Entonces, aquí es donde empezamos a ver cuál es la importancia, por ejemplo, de que enfriemos la leche para enviarla a la planta. Cuando nosotros sometemos la leche al proceso de refrigeración en el tanque de almacenamiento, que debería estar en un rango de 2 a 4 grados Celsius, lo que hacemos es inhibir una serie de procesos enzimáticos que le permiten a las bacterias reproducirse. ¿Ok? No es que el frío mate las bacterias, no las mata, detiene los procesos enzimáticos que le permiten reproducirse. Cuando ese tanque falle, se vaya la electricidad o por lo que sea, no lo prendimos, se dispara el conteo microbiológico después de los 9 grados Celsius, ¿sí? Y recuerden que el crecimiento microbiológico no es como nosotros los seres humanos, que vamos de uno en uno, por ahí se escuchan casos de que tuvo 5 hijos y eso, ¿verdad? Pero lo normal que vamos de uno en uno. Las bacterias no, las bacterias lo hacen de manera exponencial. Una bacteria por sí sola puede dividirse en 2, esas 2 en 4, esas 4 en 16, 16 en 32 y ahí va. Por eso es que se nos dispara el crecimiento, el conteo microbiológico cuando la leche está a temperatura ambiente. Y esta es la primera razón por la cual lo ideal es que mantengamos refrigeración en la leche antes de enviarla a la planta. Y cuando la planta nos solicite que tenemos que empezar a tener tanques de enfriamiento, no debemos de verlo como un problema. Debemos de verlo como que la planta quiere leche de mejor calidad para que sus productos tengan una mejor vida útil, salgan al mercado, sean exitosos y nos puedan seguir comprando la leche. ¿Qué bacterias hay en la leche? De todas, ya ustedes las han escuchado. Están las ambientales, simplemente rodean a la vaca, ¿verdad? Son las mismas que causan la mastitis. Están las contagiosas, las oportunistas. Hay un gran sinnúmero. Incluso hay microorganismos que no son ni bacterias ni virus, llamados por ejemplo microplasmas, que van en la leche. Y como les contaba, incluso podemos ver en el tanque bacterias que ni siquiera estaban en la vaca, que las adquirimos en el proceso, la cadena de proceso. ¿Ok? Entonces, para tener leche de calidad nosotros tenemos que vigilar estos puntos. Primero, es lo lógico, la vaca. Pero tenemos que ordeñar una vaca que esté sana. No podemos estar ordeñando una vaca que esté enferma. Desde el punto de vista, metámonos solo en lo que es mastitis. Sabemos que las vacas con mastitis no las ordeñamos para mandar a la planta, pero por lo general sí ordeñamos vacas con mastitis subclínica para mandar a la planta y no lo sabemos porque no hacemos el diagnóstico. Entonces tenemos que estar centrados en que esa vaca que estamos ordeñando esté sana, ¿sí? Un buen hábito es que hagamos la prueba de California a las vacas y aquellas vacas que nos marquen grado 2, 3, tener un protocolo de manejo para ellas.
No es simplemente no echo la leche al tanque, no, podemos echarla. Porque la ventaja es que todavía la planta no nos evalúa células somáticas. Yo creo que ninguna planta, bueno, excepto Estrella Azul evalúa células somáticas, ¿verdad? Hagan de cuenta los de Estrella Azul que no hablé de eso, ¿verdad? Aquellas vacas que tengan casos de mastitis subclínica, podríamos estarlas ordeñando para echarlas al tanque, pero tenemos que tener un protocolo de manejo para sacar esas vacas de ese estado en que están. Porque ellas tienen la mastitis, pero no ha manifestado los síntomas clínicos, no ha desembocado a clínica. Entonces un buen hábito es la prueba de California, ¿verdad? Debemos de tener un ordeñador entrenado, preparado, con una buena rutina de ordeño. No puede ser que el ordeñador que siempre trabaja en la finca tenga una rutina y el que hace los días libres tenga otra rutina, porque podríamos esperar algunos resultados diferentes. Y si esos resultados son negativos, pues la cosa no va bien, ¿verdad? Entonces, todos los ordeñadores o las personas que ordeñan en la finca deberían de tener la misma rutina, así como el mismo horario para ordeñar, ¿verdad? Para eso vamos a ver ahora brevemente el tema de la rutina de ordeño, que es un protocolo muy sencillo de aplicar. El equipo de ordeño, para los que tenemos equipo de ordeño, debería de funcionar adecuadamente y estar limpio y desinfectado. Muchas veces tenemos una vaca sana, un ordeñador bien entrenado, pero el equipo o está sucio o está contaminado, o no está sucio ni está contaminado, pero nos está causando daño a las ubres por una mala relación de la fase de ordeño y masaje, ¿verdad?, del equipo, o por un exceso de vacío en la punta del pezón, está rompiendo esfínteres. Entonces esos esfínteres ya no evitan la entrada de microorganismos a la glándula mamaria y es donde las vacas empiezan a tener problemas de mastitis. Entonces, si tenemos equipo de ordeño, hay que tenerlo limpio, desinfectado, y tiene que tener un protocolo de mantenimiento preventivo. Que no pase como me decía un señor allá en Costa Rica un día, me dice: ¿ves esa bomba, la de expulsar la leche? Decía, 20 años tengo no abrirla. ¿Ah? Claro, ¿verdad? Y cuando prendía la bomba hasta que le sonaban los roles, se quería quebrar toda. Entonces, el equipo de ordeño es la máquina más importante de la lechería. No es el tractor, ¿sí? No es el carro. El equipo de ordeño es la máquina más importante de la lechería, y así como ustedes llevan el carro a mantenimiento preventivo, el equipo también requiere un mantenimiento preventivo, porque tiene muchas partes que se desgastan y se deterioran y deben ser cambiadas. La semana pasada que estaba en El Salvador, visitaba una finca y yo le preguntaba al señor que cada cuánto cambiaba las pezoneras. Cuando se rompen, tienen una vida útil. Más o menos la pezonera comercial anda en 2.500 ordeños, ¿sí? Entonces, si ordeñamos 2 veces al día, sacamos las cuentas con respecto a las vacas que tenemos y a las unidades. Lo que les quiero decir es que hay que darle un buen mantenimiento al equipo. El tanque de enfriamiento es el otro pilar clave para que tengamos conteos microbiológicos bajos. Porque, como les contaba, es el que nos mete la leche a una temperatura que inhibe el crecimiento de las bacterias. Pero si el tanque está sucio, está contaminado, o le falta gas, no refrigera bien, el agitador hay que moverlo con una llave para que prenda, porque está trabado, entonces probablemente la vaca sana, el ordeñador bien entrenado, el equipo limpio y desinfectado, la leche llegó aquí y aquí se terminó todo el récord que traíamos. Entonces, debemos de estar vigilantes si queremos tener conteos microbiológicos bajos, de que esto esté funcionando bien, de que todas estas piezas encajen bien en el rompecabezas, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando tenemos leche con altos conteos microbiológicos, no solo se pone mala, yo les contaba que determina el rendimiento que la planta puede obtener de ella. Entonces, esta es una gráfica que lo que dice acá es conteo de células somáticas, ¿verdad? El numerito lo multiplicamos por 1000, quiere decir que cuando tenemos conteos de 1.000.000 de células somáticas o superior a 1.000.000, a 10 millones, uno podría esperar que baje la cantidad de grasa en la leche, la cantidad de proteína y la misma lactosa. ¿Por qué? Porque cuando hay altos conteos de células somáticas, está asociado a que hay alta microbiología dentro de la glándula mamaria.
Las células somáticas, solo para poner un preámbulo, son los glóbulos blancos de la vaca. Solo que les pusimos células somáticas como nombre. Lo que hacen las células somáticas es comerse las bacterias. El término técnico se llama fagocitar. Se las comen. De modo tal que si ustedes ven una vaca con una renquera y tiene la pata inflamada, ahí hay un montón de células somáticas ejerciendo su trabajo sobre la infección que está en la pata, sobre las bacterias que tienen esa inflamación. Se las están comiendo, las están controlando. ¿Ok? Cuando las células somáticas salen en leche en altas proporciones es porque dentro de la glándula mamaria hay un montón de microorganismos causando una infección que se llama mastitis, que puede ser clínica o subclínica. ¿Ven? Y como ahí hay bacterias, las bacterias no solo comen tejido productor de leche, sino que también comen grasa y proteína de la leche. Y por eso se nos viene abajo el conteo de grasa, proteína y otros componentes cuando hay altos conteos de células somáticas. Y la planta lo que necesita de la leche en mayor porcentaje son los sólidos. Por ejemplo, en pequeñas y medianas empresas, un parámetro para medir el rendimiento de la leche es cuántos litros necesito para producir 1 kilogramo. ¿Ven? Nunca la cantidad de litros que necesito de leche para producir 1 kilogramo de quesos va a ser igual si yo tengo un conteo menor a 200.000, donde todos los componentes de la leche están ahí en la leche, lo que yo espero cosechar de ese animal, a que si tengo un conteo superior. Entonces, yo voy a necesitar más litros de leche para producir 1 kilogramo de queso. Y ahí es donde el rendimiento se nos va al suelo. Pero como nosotros hacemos queso artesanal ahí en la finca o en la quesera del pueblo, medimos de esta manera. Relación litros contra kilos, que no es lo lógico, no es lo normal. La planta procesadora lo hace desde el punto de vista de rendimiento técnico, ¿sí? Lo hace en kilos contra kilos. Kilos de leche que necesito para producir kilos de queso, o libras de leche que necesito para producir libras de queso. Y ahí es donde se detecta que el rendimiento de la leche de la finca del señor, perdón que lo tome de ejemplo, tiene un pésimo rendimiento versus la leche de la finca del señor. ¿Ven? Ok. Muy brevemente estas gráficas, por ejemplo. Aquí en esta columna aparece el conteo de células somáticas. Aquí una leche que estuvo refrigerada durante un día, una leche que estuvo refrigerada durante 5 días, y lo que nos dice es la recuperación de la proteína de esa leche para fabricar queso, cheddar. ¿Ok? Cuando el conteo es de 55.000 células somáticas, se recupera un 74.7 con una leche refrigerada en un día. Y si esa leche sigue refrigerada durante 5 días, se recupera un 74.2%. Entonces estamos cumpliendo con la cadena de frío, ¿verdad?, que nos permite tener abajo el conteo de bacterias, y tenemos un buen conteo de somáticas. Pero cuando esa leche supera el 1.000.000 de células somáticas, yo pierdo un 4.7% de recuperación de proteína. Y si la tengo almacenada durante 5 días en ese mismo tanque, esa misma leche con el mismo conteo, pierdo un 5.7% de recuperación de proteína. ¿Ven? Y la ecuación del queso es muy sencilla. Grasa más proteína menos el lactosuero y se hizo el queso. Échele por ahí el cuajo y va, ¿verdad? O esta otra que es la recuperación de la grasa para la producción también de queso cheddar. Cuando el conteo es de 55.000, con solo un día de refrigeración, yo logro recuperar un 92.5 en la fabricación de la grasa de esa leche. Y si está almacenada durante 5 días, lo que pierdo es mínimo. Pero si tengo un conteo alto de células somáticas, yo pierdo un 2.5% de grasa. ¿Ven? Entonces, las somáticas están asociadas a la infección en la glándula mamaria, también a la microbiología. Entre menos somáticas haya en la leche, mejor es el rendimiento. ¿Ok? Y vamos a entrar en el tema del recuento microbiológico. Se supone que si la leche está sana, sale virtualmente limpia. Nunca va a salir sin microbiología. Siempre va a haber microbiología en la leche porque estamos hablando de un ser vivo. Nosotros como seres vivos también tenemos microorganismos. En la boca, en las manos, incluso en nuestro tracto digestivo
microorganismos benéficos. La vaca nunca nos va a dar una leche sin microorganismos. ¿Dónde es que nosotros empezamos a contaminar la leche? Cuando sale a través ya del esfínter. ¿Cómo? ¿Ok? Si nosotros estamos ordeñando vacas que tienen altos conteos en la paleta de California, estamos mandando también conteo alto de microbiología. Pero eso no es el detonante, ¿verdad? Es peor cuando nosotros hacemos la contaminación de esa leche. Por ejemplo, una finca que no haga el despunte o descarte de chorros como parte de la rutina de ordeño antes de ordeñar, siempre va a tener conteos más altos de microbiología que una finca que lo haga. Porque yo le cuento a la gente que la ubre es como una refrigeradora. Lo que esté dentro, si la refrigeradora funciona bien, está bien, no se va a dañar si la vaca está sana. Pero lo que está a lo largo de los pezones ya está fuera de la refrigeradora. Es leche que quedó del ordeño pasado o leche que bajó mientras la vaca estuvo en el potrero. Entonces, como parte de la rutina de ordeño, es necesario descartar los 3 primeros chorros de cada pezón, porque tiene altos conteos de microbiología y altos conteos de células somáticas. Entonces ahí estamos vigilantes de cómo bajar los conteos. Y yo les decía que el recuento microbiológico tiene altas probabilidades de cambiar. No solo la cantidad de microbiología, sino también la población, el tipo, por el manejo que le demos a la leche. Porque está propensa a la contaminación en el equipo de ordeño, en el tanque mismo. ¿Ok? De ahí la importancia de estar vigilantes de la limpieza del entorno que rodea a la vaca. La sala de ordeño, el área de espera, el equipo de ordeño, las manos del ordeñador. Esto es un mosaico. Yo le digo a la gente que esto de la calidad de la leche es un mosaico. Hay de todo y hay que estar encima de todo, como decimos allá. ¿Ok? El problema radica cuando creemos que la planta, los resultados que nos está mandando, la planta es la que está equivocada. Pero no examinamos nada en detalle en la lechería. Si examináramos en detalle y viéramos todos los componentes del rompecabezas de lo que es la calidad de la leche, otra cosa sería. La misma higiene del ordeñador, la calidad del agua que usamos en la finca. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo fue el último análisis microbiológico del agua de sus lecherías? Y váyanse con esa pregunta. En el agua estamos llevando microorganismos a los pezones, estamos lavando el equipo de ordeño, los tarros, el tanque de almacenamiento con esa agua y probablemente no sabemos si si es potable o no desde el punto de vista microbiológico, ¿verdad? Así que es necesario que el agua que utilizamos en la lechería sea potable, al menos desde el punto de vista microbiológico. Tal vez físico-químico no lo sea, porque tiene mucho calcio, no sé, ¿verdad? Pero microbiológicamente debe ser potable, ¿sí? Y lo que rodea a la vaca también, el ambiente. Hay que estar vigilante de una buena higiene, porque nos va a ayudar no solo a tener menos casos de mastitis, sino a que esas vacas lleguen más limpias al ordeño y entonces yo tengo menos problemas para preparar esa vaca. Ni siquiera tengo que usar agua, si fuese necesario, ¿verdad? Pero si tengo un ambiente óptimo, limpio, ¿sí? Y también tener cuidado con los productos que utilizamos para el lavado. Esta foto es de Panamá. Los productos que utilizamos para lavar los tarros, el tanque de enfriamiento, el equipo de ordeño, deben ser productos para ese fin. No podemos usar el mismo jabón de lavar la ropa o el jabón de lavar los platos. Esta es la gradilla de un tanque de almacenamiento de leche para lavar esos dispositivos. ¿Por qué? Porque estos no están diseñados para remover los tipos de suciedad que tiene la leche. En la leche hay grasa, hay proteína, ¿verdad? La proteína es el componente de la leche más difícil de lavar, ¿verdad? La caseína. Incluso en industria es utilizada para pegar para cemento de zapatos, ¿sí? Entonces, pretendemos lavarlo con el jabón en polvo de la casa o en la acción, ¿verdad? Y tras de que tiene aroma,
que va a quedar impregnado en el equipo de ordeño y el tanque es aroma, y no me remueve bien la suciedad. Entonces, tengo altos conteos microbiológicos, hay una buena rutina de ordeño, la vaca está sana, pero no sé por qué está el conteo alto. Y es que estoy lavando los equipos con productos que no son los adecuados. No me remueven bien la suciedad. Una superficie de acero, usted la puede ver limpia, pero hasta que usted no le hace un turundeo para llevar al laboratorio, no logra determinar si está bien lavada o no. Por eso es que nos engañamos a veces cuando usamos productos que no son los adecuados. Además de que estamos trabajando con un alimento. Y en la industria de alimentos no debemos de usar para lavado de superficies productos que tengan aroma. Es contraproducente, ¿verdad? El mismo uso de toallas. Este grupito de toallas las usa para 60 vacas el señor. Entonces en la toalla él está pasando microbiología de pezón en pezón, de vaca en vaca, está llevando la mastitis y también la está mandando al tanque de enfriamiento. Porque debería de haber un protocolo en el manejo de toallas, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver ahora brevemente en la rutina de ordeño, ¿sí? La limpieza misma del equipo. Cuando tengamos equipo de ordeño, cuando se termina el ordeño, antes de que el ordeñador vaya a desayunar o a ver la novela o a ver a la esposa, lo primero que tiene que hacer es lavar el equipo de ordeño. Cuando el camión recolector se lleva la leche, lo primero que tiene que hacer es lavar el tanque de enfriamiento. Porque si la leche se pega, se seca, es más difícil lavarla que cuando está fresca y no se ha secado. Entonces, es importante que en el protocolo de ordeño, el último paso sea la limpieza del tanque, si ya se llevaron la leche, o la limpieza del equipo de ordeño. Porque cuando nosotros dejamos la leche que se pegue en el equipo, siempre el conteo microbiológico va a ser más alto. Hicimos un estudio allá en Costa Rica, probando, ¿verdad? Era una lechería artesanal, no se mandaba a la planta. Cada cierto tiempo, después del ordeño, se hacía el lavado del equipo. Lo dejábamos 1 hora sin lavar y se lavaba. Luego se dejó 2 horas sin lavar, el siguiente ordeño, y se lavaba. Los conteos se iban comportando conforme más horas dejábamos el equipo sin lavar. Eran más altos cada vez. A pesar de que uno llegaba a lavarlo hasta 3 horas después. Porque siempre quedaba suciedad impregnada que no lográbamos ver al ojo. Entonces, el primer protocolo debería ser la limpieza de los tanques. Y el equipo de ordeño, los tarros, si es que ordeñamos a tarros, también hay que lavarlos y desinfectarlos previo al ordeño. Si existe el hábito de que llegamos y prendemos el equipo de ordeño para ordeñar y no lo hemos desinfectado, vamos a tener altos conteos microbiológicos. Y hay estudios que así lo indican. Porque lo que usted hace con el detergente es remover la suciedad visible, la grasa, la proteína de la leche, ¿verdad? Pero la invisible que llamamos a los humanos, que es la microbiología, que es la más problemática en este tema, ahí está. Es imposible erradicarla. Para eso es que se hace la desinfección de los equipos previo al ordeño. Llámese tarro, el colador o el equipo de ordeño, el tanque de almacenar. Porque el hecho de que el equipo esté limpio no quiere decir que no haya microbiología. Ahí va a haber microbiología. Y en el lapso entre uno y otro ordeño va a ir reproduciéndose. Más en lugares tan calientes como este. De manera tal que si llego a ordeñar y no lo desinfecto, voy a pasar bacterias a la leche por un mecanismo que se llama arrastre. Cuando la leche esté pasando por las tuberías o cuando la leche toque la superficie del tarro, las bacterias van a ir de la superficie a la leche, porque ahí hay más alimento. Entonces me voy a vivir donde haya más. Eso es lo que piensa la bacteria. ¿Ok? En instalaciones les decía la limpieza, ¿verdad? Salas de espera limpias, pero vamos a pasar a esta, la rutina de ordeño. Es importante una buena rutina de ordeño, ¿sí? Les decía, para tener éxito en lo que es la calidad de la leche y hasta la producción de la vaca mejora, incrementa hasta en un 5%. Perdón, no es que incrementa, la producción de ella va a ser la misma. Lo que pasa es que si yo la extraigo bajo una rutina de ordeño que siempre sea la misma, voy a tener un mejor rendimiento de ese animal. Porque si hoy lo ordeñé de una manera, le pegué, le grité, estaba el perro por ahí, obtuve menos leche, ténganlo por seguro.
Si mañana el ordeño, cuando está tranquilo, calmado, el animal está bien y todo, me va a dar toda la leche. Porque entra en juego la famosa hormona de la oxitocina versus la de la adrenalina. Ahí es cuando se dice que cuando hay una buena rutina de ordeño, el incremento en la producción es hasta un 5%, porque extraigo toda la leche y es parte de la rutina, ¿verdad? ¿Y qué podemos hacer entonces ya para entrar en el tema de la rutina? ¿Cómo trabajar las vacas? ¿Verdad? El agua es el enemigo número 1 de la calidad de la leche. Si usted quiere tener problemas con la calidad de la leche, abuse del agua en el ordeño. Bañe la vaca si quiere, de la punta de la nariz hasta la cola, para que vean los problemas que van a tener de recuento microbiológicos. Porque el agua es el bus de las bacterias, es el vehículo de las bacterias. Entonces una vaca como esa, por ejemplo, que está en un estabulado, ¿verdad? Tenemos que prepararla para el ordeño. Lo ideal es que no usemos agua. Esta finca es de Panamá. Ellos tenían unos conteos no estoy diciendo nombres de la finca, ¿verdad? Y no creo que conozcan las vacas, de 600,000 unidades formadoras de colonias por mililitro, ¿verdad? Con un buen equipo de ordeño, ¿sí? Un equipo marca GEA, que es alemán. Y tenían esos problemas de conteos. Y cuando hacíamos la prueba de California, las vacas estaban sanas. El problema estaba en que ellos abusaban del agua durante el ordeño. Entonces empezamos a trabajar a quitar el agua del ordeño. Fue un poco difícil porque uno como persona se resiste al cambio. Y los ordeñadores lo primero que decían es que si no le lavo la ubre y si no mojo la vaca no baja la leche. Cuando empezamos a hacer eso, los conteos de inmediato bajaron a 70,000 unidades formadoras de colonias. Porque ese estabulado es muy difícil de manejar. Hay mucho desecho del animal. Y ahí está el montón de bacterias ambientales. Entre ellos la más conocida como Escherichia coli, ¿verdad? Entonces, esas vacas que llevábamos al ordeño, que ellos bañaban, empezamos a trabajar con ellos para que las ordeñaran así, como estaban de sucias, ¿verdad? Solo usábamos agua en los pezones, ¿sí? No a nivel de ubre. Lavábamos los pezones, que es lo que nos interesa porque es donde va a estar ahí dentro la pezonera. ¿Para qué me interesa a mí lavar esto? Si la pezonera no va a llegar ahí. Si yo lavo esto, el agua va a bajar y va a llevar las bacterias, porque yo dejé la ubre limpia y bonita, pero quité la suciedad visible. La invisible a los humanos, los microorganismos, no los quité. Ahí están. Y les di un vehículo para que bajen por aquí y se dé un concepto que se llama agua mágica, que es el agua que ingresa en la pezonera, lleva las bacterias y se va al tanque y tengo problemas de conteos. Entonces empezamos a trabajar con ellos para que ordeñaran las vacas así de sucias. No importaba, lo que nos interesaba era el pezón, ¿sí? Y bajamos los conteos y llegaron hasta 5,000 UFC en cuestión de días, ¿sí? Pero el problema estaba en la rutina. ¿Ok? Vean, esta diapositiva lo que hace alusión es que cuando nosotros preparamos bien las ubres o los pezones de las vacas, tenemos menos conteo microbiológico. Voy a leérselas para los que no la logran divisar de lejos. Dice, cuando no se preparan los pezones, las unidades formadoras de colonia por mililitro andan en 11,500 en este estudio que hicieron estos dos señores en la Universidad de Georgia. ¿Sí? Cuando no se preparan los pezones. Hicieron también un estudio donde le pasaban una toalla a los pezones nada más. Y tenían conteos de 8,260 unidades formadoras. ¿Ok? Entonces, no preparaban 11,500. Así pegaban la máquina. O así le metían la mano al ordeño. ¿Verdad? Secaban con una toalla simplemente 8,260 unidades formadoras. Usaron agua con una manguera en toda la ubre, ¿verdad? 19,500 unidades formadoras. ¿Okay? Agua con la manguera en toda la ubre y le pusieron un desinfectante después de
ponerle el manguerazo a la ubre. Entonces tuvieron conteos de 15.000 unidades formadoras. Ya iba mejorando, pero el número tampoco es bueno. Agua con una manguera en toda la ubre, desinfectaron y secaron los pezones. Entonces tuvieron conteos de 5.500 unidades formadoras de colonias. ¿Ven? Porque secaron la ubre, el pezón. ¿Sí? No pegaron la máquina solo con el sanitizante. Ahora, usaron agua solamente en los pezones para lavarlos. Tuvieron un conteo de 6.000 en el estudio, unidades formadoras. Agua en los pezones y un desinfectante después de ponerle agua a los pezones. Tuvieron un conteo de 5.900 unidades formadoras de colonias. Agua en los pezones más sanitizante y secaron con toalla 2.700 unidades formadoras de colonias. Toalla húmeda en los pezones 5.200. Toalla húmeda más sanitizante 5.600. Toalla húmeda, sanitizante y secaron el sanitizante 3.120. Y llegamos a este último punto. Un desinfectante pero no lo secaron. 4.200 UFC. Un desinfectante y lo secaron. ¿Ven? Entonces, lo que nos dice este cuadro es que usar solo agua en la ubre es contraproducente. Usar agua y un desinfectante y secarlo puede funcionarme. Pero si la vaca está limpia, llega limpia al ordeño, en los pezones, yo lo único que tengo que hacer es trabajarlo con el desinfectante y secar los pezones, no lavarla, ¿verdad? Esto lo que respalda es que en una buena rutina de ordeño debemos de incorporar el uso de desinfectantes de pezones, ¿sí? Ojalá de una marca buena, que tenga emolientes y humectantes para acondicionar la piel. No podemos coger el mismo yodo de curar ombligos para aplicarlo en la copa y ponerle a las vacas, ¿verdad? No podemos usar agua con cloro, tampoco, es irritante. Debemos de usar un producto formulado que permita y mejore la condición de la piel del pezón. Porque cuando la piel del pezón está sana, hay menos bacterias en ella. Si hay menos bacterias en ella, tengo menos UFC. Y además de eso, tengo menos casos de mastitis clínica y subclínica. Está demostrado y hay cientos de estudios donde correlacionan la salud de la piel del pezón con la incidencia de infecciones intramamarias. Entonces, lo que tenemos que utilizar nosotros no es agua con la manguera. Es, si necesito agua en los pezones lo hago. Coloco el desinfectante y lo seco. Con toalla individual, ojalá. Este es otro estudio que hizo estos señores en el año 86 y si lo volviera uno a hacer, le sale igual, porque es lo mismo. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? No prepararon la ubre, nada, no le hicieron nada, pegaron la máquina así. Entonces en el conteo de coliformes andaban 18.000 unidades y el bacteriano total en 11.000. Le pasaron solo una toalla seca, ¿verdad? Los conteos seguían altos. Una toalla húmeda, el conteo seguía alto. Le pusieron yodo a los pezones, un presellador a base de yodo. El conteo se fue al suelo. Esto es el conteo, ¿verdad?, en UFC en la leche. El conteo se fue completamente abajo, porque trabajé a nivel de un desinfectante. El desinfectante lo que hace, evidentemente, es matar los microorganismos que están ahí en el pezón. Y con la toalla yo remuevo el desinfectante más las bacterias. ¿Ok? Este es otro estudio de la misma gente, solo que usaron toalla húmeda, desinfectante, pero cuando pusieron el desinfectante no secaron los pezones. Y el conteo alto. Hicieron el otro estudio de toalla húmeda, desinfectante y secaron los pezones, completamente baja. ¿Qué significa eso? Que el desinfectante o el presellador hay que secarlo antes de ordeñar, antes de meter la mano si es que ordeño a mano, antes de poner las pezoneras si es que ordeño con equipo. Porque uno se topa todavía fincas aquí, donde ponen el desinfectante y ordeñan así.
El trabajo del desinfectante se logra concretar cuando lo retiro con la toalla. Ahí en la toalla van a quedar las bacterias más el desinfectante terminando de morir. Si yo pongo la máquina o empiezo a ordeñar con el desinfectante ahí, cuando entre en contacto el desinfectante con la leche, se va a inhibir o inactivar el desinfectante. La grasa de la leche me va a inactivar el desinfectante, no importa la molécula que sea. ¿Ven? Y entonces esas bacterias que aún no han muerto logran sobrevivir porque saqué de juego al desinfectante. Los pezones se secan después de aplicar el presellador. ¿Ok? Y ahí está muy brevemente el asunto de la rutina de ordeño. Que por ahí hay unos afiches en el stand de Fertica, ahí pueden recoger algunos, viene atrás en un folletito donde la podemos repasar, ¿verdad? Esa es la rutina ideal, que uno la quiera hacer de una forma, otro la quiera hacer de otra. Lo ideal sería que cuando nosotros llegamos, las vacas llegan al ordeño, si tengo que lavar pezones, lavo el pezón. Si no tengo que lavar, me olvido de ese pezón y el agua. Si lavo el pezón o no lo lavo, siempre voy a tener que aplicar un desinfectante, porque lo vimos en la tabla anterior. Entonces, yo despunto o boto los primeros chorros de cada pezón, ¿verdad? 3 al menos, era leche que está en mal estado, les decía. Lo hago en una taza o un recipiente de fondo oscuro para que yo pueda ver si en esa leche hay sangre, hay grumos, porque ahí estoy haciendo de una vez el diagnóstico de esa vaca que voy a ordeñar. Si la tiro al piso, el problema es doble, porque le estoy mandando alimento a las bacterias que abundan en la lechería, ¿sí? Y si cuando la tiré, lo que salió fue queso de la vaca, quiere decir que también tiré un montón de bacterias, porque la vaca está con mastitis, ¿ok? Entonces, debe ser en un recipiente. El pezón limpio, boto chorros en un recipiente para evaluar. A la vez me sirve para estimular la vaca a ese despunte, ¿sí? Cuando he evaluado que la vaca está bien, que está apta para el ordeño, yo coloco el desinfectante de pezones con una copa larga. Hay en el mercado unas copitas pequeñas que son para el sellado, solo cubren la puntilla, ¿ok? Esas no sirven, esas son de sellado, esas son para después del ordeño. La copa de presellado tiene que ser larga para que cubra toda la longitud del pezón. Entonces, cuando he colocado el desinfectante a los pezones, ya yo puedo proceder a dejarlo, evidentemente, de trabajar unos segundos, porque uno por lo general prepara 3 vacas. Hay quienes preparan 4, ¿verdad? Con la preparación de 3 vacas está ideal, porque no rompemos el tiempo de los 90 segundos que hay que, entre el momento que toco la vaca y el momento que debo ordeñarla o ponerle la máquina, no deberían de pasar más de 90 segundos. Eso lo logro preparando 2 o 3 vacas. Con eso le doy tiempo al desinfectante de que vaya trabajando. Luego lo remuevo con la toalla, de uso individual. Puede ser de tela, pero de uso individual. Lo que pesa aquí es que sea toalla por vaca. Porque cuando yo uso un trapo para varias vacas, lo que estoy es transmitiendo microorganismos, más mastitis en el hato. El concepto de toalla de tela ya se está manejando en la región, ya hay varias lecherías, incluso en Costa Rica, que utilizan toalla de tela y tienen su lavadora, esas toallas se lavan y se desinfectan, y se utiliza por vaca. Entonces, retiro el presellador del pezón para que se cumpla lo que veíamos en el estudio, ¿verdad? Coloco la unidad de ordeño, porque es un equipo que le estoy dando mantenimiento, sé que es la máquina más importante de la lechería, tiene su mantenimiento, no me va a dañar las ubres de las vacas. Estamos vigilantes y cuando se termina el ordeño, si no utilizamos ternero, porque puede ser que algunos utilicemos ternero, coloco un sellador de pezones. Si utilizo ternero y le voy a tirar el ternero, no le pongo el producto. Va a irritar al animal, ¿verdad? La ciencia del sellador de pezones es colonizar el conducto que está abierto del pezón, que tarda hasta unos 20 o 30 minutos en cerrar el musculito que está ahí
que se llama esfínter, que es el que impide la entrada de los microorganismos. Y ya vamos terminando. Solo quiero explicarles cómo es eso del esfínter, ¿verdad? Es un musculito que está al final del pezón, que es el que se abre cuando estimulamos el animal. Él cierra e impide la entrada de bacterias, ¿verdad? Por eso es que si el equipo de ordeño está mal y está reventando esfínteres de pezones, tenemos un montón de mastitis en el hato. Entonces, mientras ese esfínter cierra, yo pongo el producto en el pezón para que cualquier microorganismo que la vaca recoja, que fue y se echó, salió al potrero, ¿verdad? O las moscas que abundan en la lechería se pararon a comer leche que quedó en el pezón, me llevan bacterias. Entonces, si el producto está ahí colocado en el pezón, las bacterias no van a poder ingresar a través del conducto. Cuando ordeñamos la vaca hay una sustancia que se llama queratina que está dentro del conducto inmediatamente. Es como la cerilla de los oídos que se le hace a uno. Se forma a partir de elementos minerales como el zinc, que se le da a la vaca en los minerales. Pero cuando ordeñamos se pierde hasta un 80%. Mientras se vuelve a formar esa queratina, es la ciencia de que el sellador bañe fuera y entra a través del conducto. Y hace la función de esfínter y queratina. Él. Si nosotros no usamos sellador después del ordeño, es muy probable que tengamos muchos casos de mastitis en el hato, ¿verdad? De ahí la importancia de usar un buen sellador y aplicarlo con un buen método. Si ven la diferencia, esta copilla tiene forma de punta, porque lo que nos interesa a nosotros tratar en el pezón es la punta del pezón, el último tercio, donde está abierto el esfínter, que moje y entre dentro del conducto abierto. Es muy diferente a la otra taza, que es larga, que nos interesa cubrir todo el pezón. Porque aquí mato microbiología para que no vaya al tanque. Y aquí mato microbiología para que no entre en la ubre. ¿Ok? Y básicamente esa era la presentación que tenía para ustedes.